Como periodistas habilitados en la Santa Sede, obviamente algunos de nosotros tuvimos acceso a la encíclica con embargo, o sea, un poquito antes, digamos, de que fuera publicada el día viernes. Me refiero a la encíclica Lumen Fidei, ¿no? La luz de la fe. Y esa fue la razón por la cual me animé el día previo a su publicación, que fue el viernes pasado, el día jueves, lanzar no un desafío, sino un pedido, una sugerencia a los hermanos a las personas que se declaran ateas, agnósticas o en búsqueda. Una vez más, las distingo de los cristianófobos que no pueden ver en el cristianismo absolutamente nada de bueno, ¿no? Y que ya se han hecho unas ideas bien rudimentarias y obviamente ridículas, insultantes y fóbicas del cristianismo. Pero me animé, como digo, a plantear en Facebook una invitación a los ateos, agnósticos y que se encuentran en búsqueda a leer la encíclica y a leerla con ojos bastante honestos. ¿Por qué lo hice? Porque una de las cosas que me sorprende de esta encíclica firmada por el Papa Francisco y, como sabemos, inspirada en su borrador por el Papa Benedicto, que la luz de la fe, sin duda, permite comprender, me refiero a la encíclica, ¿no? La luz de la fe, la encíclica, permite comprender cómo los católicos estamos sólidamente afirmados en una fe transmitida de manera vital, de manera viva, de generación en generación, pero al mismo tiempo que reafirma la fe de los cristianos, mantiene un diálogo constante con las personas que se encuentran en honesta búsqueda. Para comenzar, la encíclica inicia, como ya deben saber los hermanos que la están leyendo, y espero que sean todos, ¿no? Inicia con esta explicación de cómo en la época previa a la revelación de Jesucristo se incrementaba en el mundo dominado por Roma la devoción al Sol Invicto, el Solem Invictus, que de alguna manera expresaba el deseo, la nostalgia de la humanidad por una luz que ilumine todo. Pero él decía, el sol es una luz que ilumina mucho, pero no ilumina los repliegues interiores del corazón del hombre. Es decir, hay una dimensión interior que no se ve iluminada por el sol. Y en consecuencia, este culto al sol no era más que un anhelo hacia aquel que es descrito, como sabemos por el cántico de el Benedictus, como el sol que nace de lo alto. Miren la belleza de este cántico poético, ¿no? Por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto. No que nace en el este, no que nace en el oriente. Y en consecuencia, mientras va afirmando el valor de la fe, constantemente la encíclica va insertando estos pasajes, ¿no?, que ayudan a comprender el camino que se puede plantear alguien que está en búsqueda. Por ejemplo, la mención a confiar por lógica, a confiar en una fuente autoritativa. El Papa, por ejemplo, en la encíclica dice que en aquellos ámbitos que son ajenos a nuestro conocimiento, nosotros confiamos y necesitamos confiar en otros que sabemos conocen mejor las cosas que nosotros. Consultamos con un arquitecto para que nos construya una casa, consultamos con un farmacéutico para algunas medicinas, vemos a un doctor para que nos explique qué enfermedad tenemos y cómo curarla. Y de esta manera, dado que confiar en el conocimiento autoritativo de otras personas está algo totalmente natural a nuestra vida, ¿por qué en el tema de la fe no confiar en alguien que se presenta como aquel que nos puede explicar a Dios, que es el mismo Dios Jesucristo? Luego el Papa va a abordar el tema de Nietzsche y cómo reconoce que Nietzsche tiene un argumento que en el mundo de hoy puede ser atractivo, cuando Nietzsche básicamente propone que
La moral cristiana y la propuesta cristiana lo que hace es limitar, recortar la libertad. Y que en consecuencia, la verdadera expresión de libertad significa romper con todo las ataduras morales cristianas. Y el Papa argumenta a favor de la libertad, cómo en realidad la libertad se gana a través de esta relación y no en contra de esta relación. Otro punto importante para quienes quieran reflexionar desde esta perspectiva. Otro punto más es las consecuencias destructivas que significan el relativismo de decir todas las opiniones son iguales o ninguna es válida, sino aquella que uno arbitrariamente escoge para guiar su propia vida. El Papa una vez más plantea la ilogicidad, la posible ilogicidad de esta perspectiva. Entonces, aunque la encíclica va avanzando con argumentos claros que permiten al cristiano entender cómo su fe es una fe que tiene que ser vivida, es una fe que se arraiga en una roca firme que es la persona concreta de Jesucristo y no una abstracción, no una teoría, al mismo tiempo que va avanzando en estas certezas, plantea una hermosa y magnífica aproximación a la realidad de Jesucristo. Plantea una hermosa y magnífica exposición de cómo la fe cristiana es algo que no se opone a la razón, no se opone a los anhelos de libertad, suponen el testimonio de un testigo que conoce de lo que está hablando, como es Jesucristo, y en consecuencia creo yo que desafía cualquier intelecto honesto que tenga un problema. La encíclica no es fácil, tampoco quiero intimidar a nadie, no es que sea dificilísima. Hay partes en que una persona que no está muy familiarizada con teología podría perderse, pero una persona honesta e inteligente, que tiene fundamentos teóricos para su ateísmo, que tiene fundamentos teóricos para su agnosticismo, que tiene fundamentos teóricos para declararse en búsqueda y sin fe, va a poder entender perfectamente. Obviamente quienes tienen una opción fóbica no van a entender porque no son capaces de leer esto. O sea, cuando uno discute con algunos de los cristianófobos, uno descubre que de verdad lo único que hacen es montar clichés sin lógica alguna. Y creen, lo peor de todo, que están siendo tremendamente lógicos y que sus argumentos caprichosos, de silogismos viciados, etc., son tremendamente brillantes e intelectuales, que le han quitado todos los argumentos a los católicos, que los dejan sin piso a los católicos, ¿no? O a los creyentes en general. Obviamente, ese no es un público que va a ser capaz de siquiera entender remotamente el valor de la encíclica, ¿no? Ni remotamente. ¿Por qué? Porque el peor necio es el que se cree sabio. El necio que es necio y dice, bueno, de repente soy necio, tiene probabilidades, tiene posibilidades de cambiar. Pero el necio que se siente orgulloso de su necedad, no tiene cómo cambiar. Cree que es magnífico, que no tiene nada más que aprender, que ha llegado a la cúspide de la intelectualidad. Y ahí no hay mucho que hacer. Entonces, para los que todavía no se han animado a leer la encíclica tiene este valor añadido, además de ser un tremendo impulso intelectual y cordial del corazón para nuestra fe, tiene también unos sólidos argumentos para proponer amicalmente, inteligentemente y lúcidamente argumentos a todos aquellos que sin fe están honestamente buscando la verdad y quieren encontrarla. Yo creo que para aquellos que leen la encíclica con honestidad, muy probablemente esta encíclica se convierta en un hito para la conversión intelectual de aquellos que buscan con sincero corazón. Que tengas un buen día.